Pero yo creo que lo importante es ir disfrutando cada proceso, cada pequeño logro, cada etapa, cada cosa, disfrutarla, porque la verdad es que sí nos tenemos que echar porras de todo lo que vamos logrando. O sea, yo amo a mi país, me encanta la cultura, pero desafortunadamente la inseguridad para mí sí es un tema fuerte. Conocer gente me encanta, platicar con ellos. Toda la gente tiene una historia diferente, de todas las personas aprendes. Y yo creo que lo importante es que no le tengan miedo. Hay gente que piensa que por estar en work permit no pueden tener carro, y no es cierto. Y creo que son dos cosas. Muchos llegamos con una situación económica diferente a la que vas a llegar acá. O sea, si lo que te falta es inglés, pues ponte a estudiar. Si lo que te falta es el vocabulario, hazlo. Hay lugares donde te apoyan, que dicen, no, el que primero te va a transar es otro latino. No es cierto, eso no es cierto. Somos una comunidad linda, amigos que he logrado hacer aquí, de verdad son de otros países, y la comunidad latina es estrecha y cálida y linda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinos Sin Filtro. Soy Saúl Gómez y hoy les traigo una historia que refleja la valentía, la reinvención y el poder de nuestra comunidad latina. Mi invitada es Sharon Almaraz, una mexicana extraordinaria que dejó su vida en la Ciudad de México para comenzar desde cero aquí en Canadá. Todo por el futuro de sus hijas y su familia. En esta charla, Sharon nos cuenta cómo pasó de dirigir negocios en seguridad y fitness en México a convertirse en una vendedora de autos apasionada aquí en Canadá, ayudando a otros inmigrantes a navegar el sistema financiero y a tomar decisiones importantes. Exploramos los retos emocionales y culturales de dejarlo todo atrás, cómo la pandemia fue el impulso final para emigrar y el impacto que ha tenido al apoyar a la comunidad latina en su adaptación. Esta es una conversación que no solo inspira, sino que también te dará herramientas y consejos prácticos para construir una nueva vida aquí en el extranjero. Así que ponte cómodo y acompáñanos en esta fascinante historia de superación. Hola Sharon, bienvenida a Latinos Sin Filtro. Es un placer para mí tenerte en mi estudio aquí en mi casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Saúl por la invitación. Me encanta estar aquí. Sé que vienes de Penticton. Yo vivo aquí en West Kelowna. ¿Cómo estuvo la manejada? Muy bien, o sea, afortunadamente no hubo nieve, relajado, lindos paisajes, muy lindo, todo bien, muchas gracias. La última vez que te vi, Sharon, fue en el Festival Latino, organizado en Penticton por Bruno. Tenías ahí un booth, estabas dando información sobre tu trabajo, me dio mucho gusto. Y fue ahí cuando te pedí la invitación de participar aquí en Latino, que me dijiste sí. Desafortunadamente ha estado muy bien ahorita con episodios, con gente con muchas ganas de participar, y por eso fue que me tardé un poquito el tiempo. Pero ahorita realmente me siento pues honorado que estés conmigo. Sé que no ha sido fácil la parte migratoria tuya. Eres madre de 2 niñas, estás con tu esposo, estás haciendo un trabajo fabuloso y me gustaría envolverme y conocerte más a ti sobre respecto en cuanto a tu vida. ¿Vienes de la Ciudad de México? Así es, vengo de la Ciudad de México, nos movimos hace 3 años, como bien dices, con toda mi familia y mis 2 niñas que en aquel entonces tenían 8 y 10, ahorita pues ya 3 añitos más. Y pues contentos, la verdad es que no ha sido fácil, pero yo creo que lo importante es ir disfrutando cada proceso, cada pequeño logro, cada etapa, cada cosa, disfrutarla, porque la verdad es que sí nos tenemos que echar porras de todo lo que vamos logrando. ¿Qué es lo que más extrañas de que hayas dejado la vida en México? Mi familia. Creo que a mi familia, mis papás, mis hermanos, y segundo, por supuesto, la comida. Pero bueno, aquí hay lugares donde puedes comprar cosas y hacerlas tú mismo, y hay buenos lugares para comer también que pues también se recomiendan, ¿no? Claro. Has mencionado anteriormente en nuestras pláticas que una de las cosas que tú decidiste emigrar es por darle una mejor calidad de vida a tus hijas. ¿Qué tan difícil es tomar esa decisión y decir, sabes que vamos a agarrar maletas y esta es la decisión que vamos a tomar de ahora? Nos vamos a mover. Pues en realidad no es fácil, o sea, yo amo a mi país, me encanta la cultura, pero desafortunadamente la inseguridad para mí sí es un tema fuerte. Yo me dediqué a la seguridad mucho tiempo y hay historias de terror, y la verdad es que yo ya vivía como con una psicosis terrible, los secuestros y todo eso, que yo decía, yo no es
no es lo que yo quiero para mis hijas, además que pues vivimos una infancia ahora sí que libres, podíamos salir a los parques, andar en bicicleta en la calle, salir con la gente, bueno, con los amigos a cotorrear. Mis hijas de plano no lo tienen. Interesante lo que me cuentas, Sharon. O sea, trabajaste en la seguridad. Tengo entendido que trabajaste por más de 14 años en esa industria. Sí, tenía yo mi propio negocio de sistemas de seguridad, alarmas, seguridad perimetral, todo eso, y lo tuve por 14 años. Entonces, digo, mi experiencia ha sido del otro lado, de recibir esa información y atender clientes, y sí es, pues, impresionante todas las historias, ¿no? Porque normalmente cuando alguien busca un servicio es porque ya le pasó algo. Me imagino que gracias a eso te ayuda por lo menos a tener una visión más clara de lo que realmente era la actualidad o sigue siendo la actualidad en muchos lugares en nuestro país. Y eso creo que incita mucho más fuerte el hecho de moverse, ¿no? De decir, vamos a emigrar. Sí, totalmente, totalmente era lo que yo veía, que dije, bueno, yo sí, pues me gustaba salir, quiero que mis hijas lo tengan, quiero que mis hijas lo vivan, no quiero que estén encerradas, no quiero que su vida sea estar en un club todas las tardes como yo lo hacía, encerradas en un club y nos íbamos, que la gimnasia, que el ballet, que lo que sea, pero en un club, y de ahí a mi casa y de regreso. Entonces, como que no era lo que yo quería. Me imagino que esa era una parte, bueno, muy, muy difícil, pero es la historia que al igual que tú, estoy seguramente que los que nos están escuchando, viendo, también han pasado sobre esto, no solamente en México, en otros países de Sudamérica también. La inseguridad creo que es el factor más importante por lo cual muchos emigramos a este país. ¿Cómo es esa parte emocional para ti, el hecho de decir, sabes qué, que con tanto esfuerzo, que lograste construir tu emprendimiento, tu negocio, tus proyectos? ¿Cómo es esa parte de decir, sabes que los voy a dejar atrás y me voy pues a empezar algo nuevo? O sea, para mí fue difícil más que nada dejar a mis papás, pero la parte de decir voy a volver a empezar, no le tengo miedo, es algo que por eso estoy aquí. Me considero completamente capaz, a mí y a mi esposo, de volver a empezar en donde sea y agarrar las maletas y decir, pues somos buenos allá, pues también podemos ser buenos en otro lado, ¿por qué no? Entonces, no tengo problema. Esa mentalidad es la necesaria, es la mentalidad maciza, le digo yo, del cual deberíamos, los muchos que llegamos aquí en poco tiempo, acoplarnos, adaptarnos rápido al sistema. ¿Y cuándo fue cuando se movieron ustedes aquí? Fue en el 2021, o sea, obviamente fue cuando llegamos, pero el proceso duró más o menos un año cuando consultamos al primer agente migratorio y fue justo durante la pandemia. Estábamos encerrados en casita y fue cuando dijimos, pues ahora o nunca, porque también la edad está en nuestra contra, y teníamos que decir, bueno, si no es ahorita, ya en 5 años ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, pues vámonos. Y empezamos a hacer todo el proceso. ¿Y cómo es ese proceso? Si me puedes platicar un poquito. Creo que tengo entendido que tu esposo llegó a estudiar a la Okanagan College. Sí, o sea, obviamente nos queríamos venir legal, con todo bien, y decidimos que yo iba a ser la que iba a trabajar y él era el que iba a estudiar, porque es un estudio de full time, un posgrado o un diploma, y pues él estudió Sustainability Buildings Technologies en el Okanagan College de Penticton, por eso fuimos a dar ahí, o sea, Penticton fue por el estudio de él, y pues yo me puse a buscar trabajo, 2 niñas y movernos y las colegiaturas de mi esposo y todo eso, pues se venían encima. ¿Por qué decidieron Penticton? Por el programa. Por el programa. O sea, el programa que se adecuaba más a lo que mi esposo que estaba buscando estaba en Penticton. Tengo entendido también, regresándome un poquito atrás, que aparte del emprendimiento de lo que estabas trabajando en la industria, lo que es la seguridad, también emprendiste cuando tuviste tus niñas, ¿no? Del hecho de poder pasar un rato con ellas
tenías como un pole studio, un pole dance Así studio, es. un O sea, fitness. nada que ver con lo que yo hacía antes, pero para mí mi prioridad y todo mi motor para todo son mis hijas. Ujú. Entonces, en ese momento, cuando nació la primera, decidí que buscaba yo algo en donde yo pudiera pasar más tiempo con ellas, porque la seguridad es súper demandante. Entonces abrí el estudio de pole fitness, tenía yo las instructoras y podía yo llevar a mis hijas al estudio. Después se migró a una tienda en línea y todo fue en línea. Entonces eso también me ayudó a seguir teniendo clientes durante la pandemia. Se me llama mucho la atención porque estás en una industria, ¿no? Ya por muchos años. Y tu mente de decir resiliente, decir, ¿sabes qué? Sí, voy a criar a mis niñas, quiero tener tiempo con ellas, pero tengo que hacer algo. Que al mismo tiempo es mantener tu físico, mantener la salud y empiezas y le das seguramente algo que a lo mejor estabas familiarizado. O sea, llegas aquí a Canadá, me llama mucho la atención que ahorita vamos a tocar ese tema de que eres vendedora de autos. Así Entonces, es. es como qué diferente contraste hay, ¿no? Creo que es mucho los casos de los que emigramos, que realmente llegas a este país y no ejecutas algo lo que tú traes la experiencia o la historia. Tienes que venir a hacer cosas nuevas. Y si te tienes que ir a tu casa, ¿me entiendes? Buscas la manera de generar, porque como mencionabas hace rato, es cara la vida aquí. Así es cara. Sí, pues sí, es como que la historia, ahora que lo mencionas, es la historia de mi vida, como volver a empezar y buscar otras cosas. Y creo que al final del día, para mí, lo básico son las ventas. O sea, en seguridad era ventas de tecnología, pero ventas. Ujú. En el pole fitness eran ventas. Luego se pasó a ventas por internet. O sea, todo fue ventas. Entonces, realmente es vender. Ese es mi fuerte. Creo que mucha gente ha escuchado esto de que a la gente no le gusta vender, pero en realidad estamos vendiendo todo el Por tiempo. supuesto. Todo el tiempo estamos vendiendo. Yo también traigo, mi background es ventas, desde chicos, de que yo recuerdo desde muy pequeño. Empecé a vender pan, si más recuerdo yo a los 6 7 años, los domingos, y desde ahí hay muchísimas historias, pero mi mamá ha sido como, fue la influencia principal. Ella vendía atole de pinole. Ay, En temporadas como esta, que está fresco, pues era levantarme en la madrugada, que yo la veía que a las 3 de la mañana estaba despierta para cocinar el atole y el hecho pues de ver ese intercambio, ¿no? De que estás vendiendo un producto y estás recibiendo dinero y con eso pues literal me pagaba la escuela. Vengo con toda esa enseñanza de que pues, ahorita lo que practico, lo que estoy en ventas. así Entonces, es. inclusive sin pensarla, mucha gente vende. Exacto, y no se dan cuenta, pero al final son ventas. Ujú, Inclusive cuando tú pides trabajo, ujú, es una venta, porque estás vendiendo tu profesión, tus habilidades, tus aptitudes, tu conocimiento, todo, ujú. todo Correct- es. correctamente. Otra cosa que me llama la atención, Sharon, es que mencionabas por la edad, ¿no? Que estabas como entre, a lo mejor tú y tu esposo pensando, nos movemos, será el tiempo o no, aquí esperamos más 5 años. Creo que la parte detonante fue el COVID. Durante el COVID tenía yo creo, el tiempo pues, para pensar más. Pero, ¿cómo, cómo logras liberarte de ese obstáculo? Porque es un obstáculo mental, pensando. Yo sé que dentro de esas partes o lo hacemos ahorita o lo hacemos después. ¿Cómo logras eso y qué te motiva realmente a decir, sabes qué, necesitamos, ya me dijiste la parte de seguridad, pero debe haber algún otro concepto también? O sea, ¿cómo liberas el obstáculo y cómo te motivas realmente a decir, tomar la decisión y decir, ya, es de un ya? Bueno, cuando nos sentamos con la consultora de migración, obviamente vimos que a partir de ciertas edades te van quitando puntos y todo eso. Entonces dijimos, bueno, pues creo que estamos como que en el último momento de buscar algo. Ya entramos al último rango de puntos, Ujú, por un lado. Por otro lado, vimos que tampoco era como tan fácil moverte y decir, con tu profesión de México llegas, buscas trabajo y ya está. No es cierto. O sea, aquí tu profesión no les interesa si eres lo que seas. Entonces, creo que todas esas partes dijimos, pues bueno, es ahorita, porque hay que empezar a movernos. Las niñas también, para poder entrar a la universidad ya como residentes, pues tampoco está tan largo el tiempo.
Entonces, toda esa parte para nosotros, como todos esos detonantes, fue decir, es ahorita. Ahorita es el momento. Qué bien que lo lograron, qué bien que lo hicieron. Bueno, más o menos tomaron la decisión porque tus niños vinieron que de 11 años o 8 años y 10 cumpliendo casi 11 la mayor. Sí, no, bueno, no es tan fácil, no están todavía tienes que estar ustedes ambos con ellas, ¿no? Sí. Ahora, vamos a brincarnos ahora un poquito más presente. ¿Qué es lo más difícil que fue para ti en un momento cuando llegaste a Canadá? ¿Adaptarte a la adaptación, la cultura, el idioma, el encontrar un trabajo? Mira, el trabajo afortunadamente no fue difícil. O sea, yo empecé a buscar a los 3 meses, y los primeros 3 meses me puse a estudiar inglés en el SOIX, que es maravilloso porque yo traía conocimientos, pero no es lo mismo tener los conocimientos de la escuela que ya realmente ponerte a hablar con la gente. Y como que ahí desempolvé un poquito. Cuando medio me sentí ya más segura, dije, bueno, ahora sí voy a buscar trabajo. Y la verdad es que en una semana encontré trabajo y fue en la venta de coches. Así de rápido fue, entonces. Pues ¡Qué bien! Sí, fue en una semana. ¿Mencionaste que era una escuela de inglés o en línea? No, el SOIX, el Community Immigration Center de Penticton. Ah, ok. Y ahí daban clases de inglés en línea porque estábamos en COVID, entonces me puse a hacer clases de inglés y pues estaba yo en la casa, mi esposo ya estaba trabajando, las niñas ya estaban en la escuela y pues yo me puse las pilas para inglés para poder aplicar a un trabajo. Entonces... Cuéntame sobre la historia del proceso, o sea, te encontraste el trabajo, fuiste afortunada. Bueno, no tanto tampoco porque decimos que es suerte, ¿no? Pero dentro de la suerte es que nosotros también nos tenemos que enfrentar y decir no tener miedo y crear un resume, o sea, un currículum, aventarte la entrevista, pararte ahí, no sentirte confidente dentro del idioma. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, sí me preparé porque dentro del mismo Community Immigration Center, yo pedí asesoría. O sea, ahí hay gente que te ayuda y pues yo levanté la mano. O sea, el currículum como lo conocemos en nuestro país es completamente diferente al currículum que tienes que presentar aquí. Ahí me ayudaron a hacer mi currículum. Tuve una entrevista con una persona que me dijo, mira, más o menos va a ser así, vamos a platicar tú y yo. Fue la entrevista y la tuve y la realidad es que yo lo que ofrecí como vendedora, pues es el español, o sea, porque ese es mi fuerte. Entonces yo les dije, bueno, yo lo que quiero es ayudar a la comunidad latina a comprar autos, porque yo lo viví, yo llegué aquí, yo tuve que comprar un auto y es todo un mundo aparte, o sea, los créditos son diferentes, la manera de comprar es diferente, los procesos son diferentes. Yo no sabía nada de carros, fuimos mi esposo y yo ya así como, y luego podremos sacar un crédito, teníamos nada de haber llegado. Entonces, toda esa parte cuando yo la viví, y luego vi la oferta de trabajo, ahí fue donde dije, creo que aquí es donde puedo ayudar. Y les comenté precisamente mi experiencia. O sea, esto es lo que yo viví y yo quiero ayudar a vender en mi idioma. Obviamente puedo vender en inglés, pero también ayudar a mi comunidad. Entonces, el aprendizaje de comprar su primer auto aquí te inspiró realmente a la necesidad de poder ayudar a otros también por tu experiencia, lo que tú pasaste. Decir, ¿sabes qué? No es a lo mejor porque seguramente escuchaste de las personas que dicen, es esto o no es esto, hasta que tú realmente vas y te enfrentas a la realidad, lo vives y dices tú. Entonces, porque existen muchos miedos y porque la gente, nuestra cultura es de mucho creer a lo que las otras personas digan, en lugar de que nosotros realmente hagamos nuestra propia investigación, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que más disfrutas ahorita dentro de tu trabajo? Por supuesto, ayudar a la gente y buscar cubrir la necesidad que tienen. Conocer gente me encanta, platicar con ellos. Toda la gente tiene una historia diferente, de todas las personas aprendes y eso es maravilloso. Todas tienen diferentes historias de cómo llegaron o qué hacen aquí. Inclusive los mismos canadienses, la mayoría
se han movido, no son de aquí de Penticton, vienen de otros lados. Y el poder ayudarlos y encontrar lo que realmente necesitan, eso yo lo disfruto bastante. Es una satisfacción enorme. Totalmente. Me imagino, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Dime, igual, ¿dónde trabajas? O, por ejemplo, la gente que busca alguna información, asesoría en español, ¿cómo te pueden encontrar? Yo estoy trabajando en Bannister Kia Penticton. Uh-huh. Les puedo dejar mi celular, es 250-488-9266. Y ahí podemos manejar carros nuevos, carros usados. Y yo creo que lo importante es que no le tengan miedo. Hay gente que piensa que por estar en Work Permit no pueden tener carro. Y no es cierto. O sea, sí se puede hacer. Y también el saber cómo hacerlo, porque a lo mejor ahorita no puedes, pero decir cómo sí se puede. Uh-huh. O sea, esa parte de decir, mira, no te preocupes, o sea, sí se va a poder, ahorita no lo lograste, pero si tú haces A, B y C, lo vas a poder hacer. Entonces, está padre ver que la gente va logrando cosas, solamente es decirles cómo. ¿Cuáles son algunos de los errores que tú crees que el inmigrante comete al hecho de que cuando quiere comprar un carro? ¿Cómo puedes ayudar a evitar eso? Por ejemplo, si van a pedir crédito, uh-huh, es importante que sus tarjetas a crédito las tengan pagadas y que no fallen los pagos. O sea, si tú empiezas a fallar pagos, porque luego se nos van, no es que no queramos o no podamos, sino que luego tenemos la cabeza en otro lado. Pagar el celular a tiempo, pagar tus cuentas a tiempo, porque aquí existe todo tu historial de pagos. Y eso lo consulta para poder autorizarte un pago. Entonces, hagan sus pagos, por un lado. Si son recién llegados, saquen una tarjeta de crédito, la de donde quieran. Puede ser de Walmart, de cualquier banco, porque con eso van construyendo historial crediticio. Desde lo más básico. Así es. Ya. Yo en mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente en el mall reparando celulares y vendiendo activaciones y vendiendo planes. Y me encuentro mucho trabajador que inclusive viene temporal o que apenas va empezando. Uh-huh. Y exactamente lo mismo. Pero es muy difícil como quitarles como ese mindset de la cabeza porque están pagando datos en México, ¿no? Y luego cuando más te conviene tener un teléfono aquí, le da más confianza a personas que tú le hables o que tú le hables a alguien, estás buscando trabajo desde aquí. Empieza a caer un crédito, no es que te endeudes, simplemente que, o sea, te quedas o no te quedas, tú tienes ya validez y empiezas a crearlo desde ahorita. Exactamente. Con pagos pequeños que puedes ir desde $5 a $10. Y eso va involucrándote, vas como, si no estás seguro, a lo mejor dices, ya en 5 años que ya dices, sabes que tengo la seguridad, tú ya tienes algo seguro uh-huh, del cual estás comprobando. Pero me imagino que eso es lo que tú ves más, especialmente cuando un vehículo aquí es una necesidad, ¿no? Por supuesto, y más lugares como una chica acaba de moverse es un matrimonio, se movieron de Vancouver y llegaron sin carro. En Vancouver nunca tuvieron carro porque la infraestructura vial te permite moverte sin carro. Uh-huh. Aquí no. O sea, tú vas a Penticton y pasa un camión cada hora. O sea, lo perdiste y camínale, ¿no? O sea, no tienes otra opción. Uh-huh. Si quieres salir de Penticton y quieres ir a otro lado, es lo mismo, tú necesitas un carro. Entonces, sí, definitivamente es una necesidad. ¿Tienes alguna historia de éxito, aparte de la pareja esta de Vancouver, de la cual a lo mejor dices tú, wow, qué difícil ha sido como, no sé, esta pareja o esta persona? No todo el mundo tiene el presupuesto, no todo el mundo tampoco tiene la capacidad económica tampoco para comprarse un carro, o muchos que anhelan de repente, por ejemplo, nuestra cultura es muy materialista, desde que hay gente que nunca ha tenido un carro querer llegar aquí y ganar en dólares y decir, sabes que me voy a comprar el carro de ensueño, ¿no? Uh-huh. Cuando lo importante, dices tú, un carro que te mueva nada más, empiézale con lo bajito. Por supuesto. A ver, cuéntame. Acabas de decir una clave muy importante y creo que son dos cosas. Nosotros muchos llegamos con una situación económica diferente a la que vas a llegar acá, uh-huh, ¿no? Y a lo mejor tenías un supercarro en México, pero si tú quieres hacer lo mismo acá, solamente te vas a endeudar. O sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer es instalarte,
tener un carro que te mueva del punto A al punto B, que sea seguro. Ujú. Y una vez que ya estás instalado, que dices, bueno, ahora sí ya encontré un trabajo bien, ya tengo mis cuentas regulares, ya estoy bien instalado, entonces ahora sí, sigo con mi carro de ensueño. Eso por un lado. Y por otro lado, hay las personas que creen que no van a poder comprar un carro nunca, porque a lo mejor nunca tuvieron un carro en sus países. Ujú. Y sí lo pueden hacer. O sea, como que ambos lados es como por un lado concientizar a los que quieren comprarse la camioneta del año porque a eso estaban acostumbrados, a que a lo mejor sí lo pueden hacer, pero depende mucho de su situación, o los que nunca han tenido un carro y que creen que tampoco lo van a poder lograr, y sí, sí se puede. Y tengo, por ejemplo, ejemplos que me decías, trabajo mucho con la gente de Osoyos, que hay un hotel allá, y hay una comunidad muy grande, la mayoría de los empleados son latinos, y ellos han ido mucho conmigo porque con ellos he conseguido créditos, he conseguido que no han tenido nunca un crédito de nada, el decir, bueno, vas a empezar por aquí, saca tu tarjeta de crédito, vela pagando regularmente, y cuando ya van construyendo un historial crediticio, ahora sí vente, aplicamos, y igual y hasta sin nada de enganche y sacan un carro. Wow. Entonces sí ha pasado. Yo creo que estás mencionando muchísimas cosas, muchísimos puntos, muy buenos consejos. Yo creo que eso habla también, refleja la honestidad, ¿no? ¿Cómo logras tú conectarte y crear como esa confianza con el inmigrante latino que busca, en este caso, una necesidad, comprar un carro? Por supuesto. Sí, exactamente. Es que cada historia es diferente. Por eso es que es como cuando tú tú emigras y tú quieres hacer lo mismo que la persona otra, pero tiene diferente edad, a lo mejor diferente historia. Tú necesitas saber cuál es tu historia y en base a eso ya sugerir. También te he visto que no solamente estás ayudando a la comunidad latina en cuanto a comprar un carro, he visto que el mismo canadiense, lo he visto en tus posts, que hay canadienses que han salido satisfechos después de comprar un carro contigo. Sí. ¿Cómo es ese contraste también? O sea, enfrentarte, o sea, es muy fácil para nosotros en nuestro idioma vender tus servicios, ¿no? O mostrar tus servicios, vamos a decir. Pero cuando en el idioma inglés, porque hay muchísimas cosas que hablar cuando vas y compras un auto. Un auto, hay muchísimos términos, hay terminología. No todo el mundo sabe, por ejemplo, dentro del funcionamiento de un carro. Es simplemente lo que uno quiere, lo que la gente ve es un carro, el exterior, pero hay muchísimas dentro de las partes, no solamente en la parte administrativa. ¿Cómo es ese obstáculo, decirlo en inglés? Pues fue toda una curva de aprendizaje, porque yo te puedo decir que de carros, pues yo no sabía ni siquiera los términos en español. O sea, no tenía yo idea de nada. Pero al final, pues es como te digo, el punto en común es las ventas. Y lo que hay que hacer es ponerte a estudiar, ponerte a leer, ponerte a trabajar. Yo llegaba con dolor de cabeza de tanta información y tanta información. Y la verdad es que otra cosa que sí tuve es jefes que me tuvieron toda la paciencia a que yo pudiera ir mejorando y atendiendo un cliente y atendiendo otros. La verdad es que luego yo me trabo todavía en el inglés. Y los canadienses son pacientes. O sea, yo creo que del 100%, a lo mejor un 90% dicen, es que yo hablo peor el español. O sea, y cuando saben que eres mexicano, cuando saben que eres latino, cuando saben que hablas español, o sea, se la pasan comentándote que si el viaje a Cancún, que si Vallarta, que... Entonces, de ahí ya te agarras como hilo de media a platicar de lo que tú sabes, que es tu país, de lo que tú conoces. Entonces, para mí, mi manera de abrir mercado es esa. Empezar a hablar de mí, de México, y lo demás se da solo. Vas hablando del carro, pero también de el viaje que hicieron hace 20 años, o que quieren ir, que donde les recomiendo, o que si la comida, o que si el tequila está bueno. Ya. Así es. Ya tienes totalmente la razón. Uno crea ese bond mucho más rápido siendo
latinoamericano, especialmente de México, porque es el país donde más van en Está más este cerca. tipo de temporadas, es el que está más cerca. Y desde ahí empieza por la buena experiencia que la mayoría de los turistas se han llevado o el canadiense que ha viajado, realmente ya tienes como su confianza y eso Exacto. te da la libertad un poquito más de extenderte, ¿no? De crear lo que le cuesta mucho a otro tipo de personas, inclusive entre ellos. Sí, 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 a lo mejor como esa conexión que logras hacer, sí es importante y la confianza. Ujú. Ellos se dan cuenta, yo creo que cualquiera se da cuenta la confianza si te están hablando con honestidad o no. Y Ujú. es para mí súper importante. ¿Qué crees tú que nos hace a nosotros como comunidad o como latinoamericanos únicos aquí en este país? La calidez. Para mí es la calidez. O sea, llegan mis clientes y de verdad que yo me cambié de una agencia y me fui a otra y tengo clientes canadienses que me han ido a buscar. O sea, digo, los latinos se entiende porque les estoy explicando en su idioma, pero canadienses que van y que me siguen, tengo mis... Excelente. Ujú. ¿Y qué consejos le darías, por ejemplo, al hispanohablante que llega a Canadá y que se siente abrumado por todos estos cambios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que es normal, que todos nos sentimos así, pero que sí se puede. Nada más es cuestión de verdad echarle ganas y ponerse las pilas y hacer lo que te falta. O sea, si lo que te falta es inglés, pues ponte a estudiar. Si lo que te falta es el vocabulario, hazlo. Hay lugares donde te apoyan y es gratis. O sea, hay lugares donde lo puedes hacer. Y también con los mismos jefes, con la gente que tengas a tu alrededor, apóyate. La comunidad es grande y nos apoyamos. Yo sí lo he visto, nos apoyamos. He visto desgraciadamente muchos videos que dicen, no, 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 el que primero te va a transar es otro latino. No es cierto, eso no es cierto. Ujú. Bueno, al menos en mi caso no es. Yo creo que somos una comunidad linda. Digo, estamos hablando de México, pero mis amigos que he logrado hacer aquí de verdad son de otros países y la comunidad latina es estrecha y cálida y linda. Mencionas un punto muy importante del cual igual mucha gente se siente abrumada. Hay muchas historias malas, así como también buenas. Yo ya llevo casi 20 años viviendo aquí en Canadá y he visto las dos cosas y por lo mismo es de nosotros mismos está poder cambiar ese tipo de actitudes, ¿no? Como lo mencionas tú. O sea, eres privilegiada de tener un trabajo con el sistema canadiense y si tú pasaste por este tipo de experiencia, el hecho de comprar un carro, lo que menos buscas es que otra persona llegue a pasar un momento a lo mejor con mal sabor de boca, ¿no? Y si están las personas que pueden ofrecer el servicio en español, en tu idioma, que a todo mundo nos da mucho más confianza hablar en el idioma, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y sí es bonito porque la comunidad aquí en Okanagan somos una comunidad mucho más pequeña comparada a ciudades mucho más grandes y eso creo que favorece mucho también el hecho de ser más pocos y podernos ayudar unos a otros, Así que es. comparado a ciudades grandes. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, ser como un puente entre la comunidad latina y el sistema canadiense? Pues como bien dices, es un privilegio poder hacerlo. Me veo reflejado en mis clientes de alguna o de otra manera y saber que nos podemos ayudar, saber que podemos salir adelante, es algo lindo poder ser parte de eso, de ese pequeño proceso o pequeñito que en las familias tienen o las personas tienen, chicos que vienen a estudiar y que se pueda ser parte de eso, para mí es maravilloso. Y cuéntame, ahora cambiándole un poquito a esto, porque pues tienes pocos años viviendo en Canadá, digamos que tienes algunos 3 o 4 años, 3 años y unos tres meses. años y unos meses. ¿Qué es lo que más te ha gustado o que has disfrutado de estar aquí? Lo que es el outdoors, que puedas salir, que puedas estar en la calle sin problemas, que mis hijas se vayan caminando a la escuela. Me encanta toda esa parte. Eh, Salir al hiking, me gusta. O sea, sí hay cosas muy diferentes que puedes hacer aquí
Por supuesto, el lago es maravilloso, poder estar en el verano ahí, pero también la parte del invierno se disfruta. O sea, creo que es sacarle provecho y disfrutar lo que tienes aquí, ¿no? Que sí se extrañan cosas, por supuesto, pero también puedes sacarle provecho a las que hay aquí. Literal, sales de tu país por la inseguridad y una de las cosas que más te alegran de aquí es la seguridad. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿cómo tus hijas son el motor? Lo has mencionado antes, ¿no? Y ya llevas, y parece ser que estás contenta como familia, estar aquí, tener como esa seguridad de salir. ¿Qué futuro piensas que podría existir de aquí en adelante? ¿Tus hijas van a crecer, darles la educación? Sí, bueno, los planes que tenemos, nos encanta Penticton, o sea, yo por mí me quedo en Penticton. También sé que es diferente que en nuestros países, ellas en universidad se van y ya no los ves, y a mí eso me cuesta trabajo todavía, porque pues somos más como estar con ellos hasta tienen 25, 30 y todavía están en la casa, ¿no? Pero aquí no es así. Entonces, bueno, ya veremos cómo se dan las cosas. Mi hija mayor quiere ser dentista, entonces quiere irse a la Universidad de Toronto, y mi otra hija quiere estudiar leyes. Entonces, bueno, ya veremos cómo nos va pintando, pero de entrada, a corto plazo, me sigo viendo en donde vivo, me encanta, y creo que haciendo lo que hago me gusta también. Qué rápido los hijos se adaptan mucho más, ¿no? O sea, ya empiezan, por ejemplo, ya pensando otras en universidad, ya Universidad de Toronto, no quiero tener leyes, ¿no? Cuando les pega a ellos mucho más rápido el hecho de decir, sabes, que abrazar lo que tienen alrededor, que a nosotros ya más adultos nos hace pensar muchísimo ya en lo que hacías, o tus amigos, la familia, la comida, ¿verdad? Así es. Una de las cosas que tengo, a ver, los que me están escuchando, no es que yo quiera vender Penticton, pero lo que yo trato de hacer es comunidad, ¿no? Integrar todo lo que es el Okanagan. Y me da mucho gusto que venga alguien en representación desde Penticton aquí a mi casa o Escalona, o mi comunidad que regularmente es Kelowna, a también hablar de sus experiencias. Pero a mucha gente yo he escuchado, ¿qué le ven a Penticton? ¿No? La vez pasada que yo tenía a Bruno está enamoradísimo de Penticton y todo el mundo me habla, así como los que me hablan de Vernon, que viven en Vernon o en los lugares cerca. ¿Qué te gusta mucho de Penticton? Es una comunidad pequeña, es una ciudad tan pequeña que la puedes caminar. O sea, si yo no puedo ir por mis hijas a la escuela porque tengo un cliente y no puedo recogerlas, ellas pueden llegar a la casa caminando. Eso es algo súper lindo. La inseguridad no hay. Creo que, por ejemplo, ciudades más grandes empiezan a tener algo que ni remotamente se parece a lo que yo conozco por inseguridad. Pero aparte es un pueblito como de película, o sea, es lindo, las casas son lindas, tienes los dos lagos, tienes todo lo que necesitas ahí, restaurantes ricos, actividades. Es un buen lugar para vivir. Ya, es un gran cambio venir de un monstruo de ciudad. De la gran ciudad. De la ciudad a venir a lo que es Penticton, ¿no? Sharon, ha sido placentero poder platicar y conocerte un poquito más, que te des estos minutos conmigo y, bueno, que también a la comunidad que nos va a ver sobre ti. Has hablado de tus servicios, te pueden encontrar, ya dejaste tus datos, por si tienen alguna duda, pues los que están escuchando, los que están viendo, pueden dejar sus comentarios también en este video de YouTube o pueden acercarse directamente a Sharon. Sharon, si pudieras regresarte 10 años atrás, ¿qué le dirías a la Sharon de ese tiempo? Que voy a lograr lo que quiero hacer, que siga como voy, que lo voy a lograr. Y lo has logrado porque es multifacético todo lo que has hecho desde de seguridad, ¿me entiendes? La venta de seguridad, de aparatos, al pole thickness, a emigrar, a empezar otra vez de nuevo, a ser realmente dueña de negocio y ahora irte al sistema, ¿me entiendes? A trabajarle a alguien, a recibir órdenes, a hacer las cosas que realmente antes era como tu mayor task, ¿no? A poder ayudar a otros. Pero bueno, estás conectando a la comunidad, la gente está hablando muy bien de ti, estoy seguro que las cosas van a ir muy bien. Y ya casi para terminar, siempre le pregunto a mis invitados qué significa para ti Canadá. Oportunidades.
Yo diría que oportunidades, y es un buen lugar para vivir. Uh-huh. Mm. Gracias. ¿Algún consejo que te gustaría darle a otros emigrantes que van llegando, que más o menos a lo mejor buscan posibilidades de decir, sabes que la venta de carros es buena, puedes tener buenas comisiones o te puedes dedicar realmente a lo que tú quieras? ¿Tienes algún...? Yo creo que no tengan miedo, que yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque me decían, pero ¿sabes de carros? No. Pero, o sea, el tener miedo no te impide dar el siguiente paso. Es perder el miedo. Yo creo que es lo principal. ¿Sabes? Una de las cosas antes de todo que ahorita se me viene a la mente y no te había preguntado y que me impacta muchísimo, que eres una mujer y está en un mundo donde el hombre ha sido el que ha dominado la industria de la venta de carros. Regularmente mi experiencia es que cada vez que yo voy a un dealership, me encuentro, el primero que sale es un hombre. Entonces la mujer está como en otro tipo de cargos como más administrativos. Uh-huh. Tú en este caso, ¿cómo es eso? Cuéntame. A ver, ¿cómo tienes una experiencia? A lo mejor eres mexicana y no eres canadiense, nativa de aquí de Canadá. Yo creo que también es parte de la historia de mi vida. Yo estudié una ingeniería, en mi país estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones. De hecho, en la carrera pues éramos muy pocas mujeres. Cuando me dediqué a la seguridad, por supuesto, eran puros hombres. O sea, ha sido como que la historia de mi vida y no es algo que yo diga, bueno, pues yo también puedo. O sea, a mí el género no me dice nada. O sea, puedo hacerlo, claro. ¿Qué diferencia hay? Aprender, conocer, pues lo puedo hacer. Qué buena actitud, uh-huh. La verdad, porque pues, la gente siempre le gusta generar como esto dentro de esta parte, ¿no? Uh-huh. Y cuando es más favorecible para algún tipo de género que para el otro, te encuentras viendo que las oportunidades son para todos, como el consejo que le estás dando. Eres mujer y puedes lograr, por ejemplo, oportunidades que a lo mejor tampoco en nuestros países son tan comunes. Aquí en Canadá los ves mucho más abierto también a la aceptación y la inclusividad. Y estás trabajando en un área donde pues realmente mi experiencia ha sido ver eso. Pero bueno, desde que fuiste a la escuela estás llamando que en la ingeniería todos son hombres. Entras al rollo de la venta de lo que son aparatos de seguridad y todos son hombres. Y esa es la historia tuya. Entonces para ti es totalmente muy, muy natural y, uh-huh. Y yo creo que te sabes regularmente acoplar. Yo pienso lo que te pongan, con quienes vayas a trabajar o a quienes vayas a servir. Pues... sí, afortunadamente es la formación que me dieron mis padres, que agradezco infinitamente, el decir siempre tú puedes, si hay que hacer algo, hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo. Uh-huh. Ese es el consejo, ¿no? Hazlo, lo que tengas que hacer, hazlo. Pues aprecio mucho tus palabras, tus consejos, a las personas que nos ven, ya saben, Sharon, la mexicana Almaraz, sí. Sirviendo en Penticton, bueno, a todo lo que hagan. Sí, de hecho sí, me gustaría comentar que si quieren un carro, porque hemos mandado a Salmon Arm, Vernon, a Osoyos, a todos lados, podemos atender gente, les llevamos el carro allá, se puede hacer todo el trámite remoto, si es que no pudieran venir, y si están, por ejemplo, en Kelowna, los podemos llevar a Penticton, mandamos un chofer y los llevamos por allá. Oh, gracias por mencionar eso, agregarlo. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio. Esperamos que nos puedan acompañar en nuestro siguiente episodio de Latinos Sin Filtro. Un placer haber tenido a nuestra amiga Sharon, la mexicana Almaraz. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. Y aquí tienen su servidor, Saúl Gómez. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Latinos Sin Filtro. Espero que la historia de Sharon Almaraz, llena de valentía, resiliencia y dedicación a nuestra comunidad, te haya inspirado a enfrentar tus propios retos con determinación. En este espacio buscamos conectar, aprender y crecer juntos como comunidad, compartiendo historias que nos recuerdan la fuerza de nuestras raíces y las oportunidades que podamos crear en este nuevo país que llamamos hogar. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo con otros para que nuestra comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Y si eres parte de la comunidad latina aquí en Canadá y tienes una historia que contar, me encantaría saber de ti. Escríbeme si estás interesado en participar como invitado en el programa. Tu voz puede inspirar y marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio de Latinos Sin Filtro y muchas gracias por ser parte de este viaje de aprendizaje, de superación y comunidad.